Muy buenas tardes. Es un honor estar hoy aquí en este pabellón de este país hermano que es Portugal. Agradecer a la señora cónsul la acogida que siempre nos dispensa para la celebración de todo tipo de eventos, y para evitar repeticiones innecesarias pues doy la bienvenida a todos los responsables, tanto municipales como relacionados con la exposición del 29. Quizás yo sea simplemente hoy un portavoz, porque aquí sentado en la silla hay personas que saben muchísimo más de la exposición que yo. Sin embargo, actuamos en nombre de la asociación, desde la cual estudiamos, divulgamos, investigamos la cerámica artística que se ha producido fundamentalmente en Sevilla, en el barrio de Triana, y estamos colaborando desde hace 10 años, desde que se empezó a restaurar la venta de Antequera, gracias a la generosidad de Daniel y de Lola, que nos han permitido a nuestro equipo poder fotografiar, estudiar y catalogar y ver la evolución que ha tenido en positivo desde que está en sus manos la venta de Antequera. Como ya ha dicho Joaquín, a quien agradezco todas las informaciones que ha dicho, algunas de las cuales desconocía, pues la venta de Antequera está íntimamente ligada con la historia de la exposición. No solo ya porque se construye y se decora en esos años previos, sino porque participa de sus actividades. Hay una circunstancia que me parece realmente meritoria, que es cómo aquella Sevilla en la cual las fábricas de cerámica y los ceramistas se afanaban en terminar las grandes realizaciones que iban a tener lugar en la exposición del 29, cómo asumieron también el compromiso de trabajar para esa demanda que le estaba provocando la Real Venta de Antequera, porque eran los mismos autores. Entonces me parece un punto muy importante, porque ellos comprendieron que la venta de Antequera iba a tener un tirón, y además dándose el caso, como ha dicho, de la doble pertenencia de las firmas bodegueras, especialmente las de Jerez, Sanlúcar y el Puerto, la doble relación que iban a tener en la gestación de la venta de Antequera. Vemos cómo se estaban terminando todos esos pabellones que iban a conformar la exposición iberoamericana, y también no solo los pabellones, sino también los edificios relacionados, como fueron hoteles. Por ejemplo, es simplemente una imagen del Hotel Alfonso XIII, pero también estuvieron otros igualmente importantes, aunque no tan, digamos, tan exuberantes en su decoración. Entonces, aquí vemos también otro ejemplo, edificios que tenían no solo ya la construcción del estilo regionalista, sino una presencia importantísima de cerámica. En este caso, en el Coliseo, pues Enrique Orce estuvo firmando todos estos paneles, y sin embargo no hizo merma de que él también participara en la decoración de la Real Venta de Antequera. ¿Cuáles eran esas fábricas que de una forma más directa estuvieron involucradas en la venta? Pues la primera de ellas, por el número de piezas que elaboró, precisamente no era una fábrica radicada en el barrio de Triana, porque la fábrica de José Toba Villalba estaba en el barrio de la Calzada, en la calle Víctores 26. Entonces esta fábrica, que ya en aquellos años en los que se construye la venta de Antequera era ya de la viuda, puesto que José Toba, que fue un notable pintor de principios del siglo XX, aparte de ceramista, había muerto en 1922. Entonces la fábrica era regentada por la viuda, que no duda en atraer a Enrique Orce, que tradicionalmente había trabajado en la fábrica de Manuel Ramos Rejano, hasta que fallece precisamente en 1922 Manuel Ramos Rejano, y parece ser que la relación con los hijos y la viuda de Ramos Rejano no fue toda lo satisfactoria que debió ser. Tiene una pequeña etapa en Talavera, pero cuando vuelve se hace cargo de la dirección artística de la fábrica de Toba. Otra fábrica muy importante que también va a tener presencia en la venta de Antequera fue la de José Mensaquivera, radicada en la calle Justino Matute, con fachada a San Jacinto, que estuvo funcionando desde el siglo XIX hasta 1946, en que la adquiere un comerciante de Sevilla, que os sonará el nombre,
Antonio Vadillo Plata, casado con una mensaje que la regenta desde el año 46 hasta el 65. Todas estas fechas que estoy nombrando nos ayudan a situarnos en el contexto y en la cronología de las obras que vamos a ver a continuación. Otra fábrica que también tuvo un papel destacadísimo en la decoración de la Real Venta de Antequera fue la de Mensaque, Rodríguez y compañía, que era una sociedad tripartita entre Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso y Clodio Soler, que estaba radicada en la calle Evangelista, y en el centro de esa publicidad de aquellos años de la exposición vemos aquel magnífico edificio que hoy está convertido, fue derribado, ya hoy son pisos, y también en estos momentos estaba dirigida por un notable pintor de su taller, que era Francisco Morilla Serrano. Como hemos dicho antes, la de Ramos Rejano, que también tiene presencia en la Venta de Antequera, estaba en la calle San Jacinto y estuvo funcionando hasta 1965. Y por último, a partir de los años 40, esta esquina emblemática del barrio de Triana, que es un enclave donde hoy se localiza el Centro Cerámica Triana, albergó sucesivamente desde el siglo XVI muchos alfares, pero desde principios del siglo XX pues fue sucesivamente la fábrica de Manuel Corbato, Manuel Montero, que también tiene presencia en la Real Venta de Antequera, y a partir de 1940 se reconvierte para fundarse una firma que todos habéis oído hablar, que es Cerámica Santa Ana, que estuvo funcionando hasta el año 2012. Aquí vemos la actual imagen de cómo es Cerámica Santa Ana, y también tiene presencia en la venta. Pero claro, estos detalles de fechas nos ayudan a fechar las obras que vamos a encontrar en la venta, porque si yo encuentro un panel firmado en Cerámica Santa Ana y no se funda hasta 1940, forma parte de la decoración posterior de la venta. He nombrado anteriormente a Enrique Orce. Enrique Orce tiene una presencia fundamental en la decoración de la Venta de Antequera, porque la Venta de Antequera, aunque podemos pensar que tenía simplemente sus azulejos una función publicitaria de bodegas, creo que no es así, aunque sí es la faceta mayoritaria. En aquellos años, hacia 1925, estamos celebrando el centenario de este famoso azulejo de la Negrita, que está en la calle San Jacinto, esquina a Condes de Bustillo, y sobre el que hemos publicado un interesantísimo trabajo que está alojado en nuestra página web sobre el edificio que alberga el panel publicitario de la Negrita, y que ha escrito nuestro compañero José Ramón Pizarro. Pues no solo esto, sino un año antes Enrique Orce había firmado en 1924 este conocidísimo panel de la calle Tetuán para el comercio El Spot, que el único fallo que me contaba mi padre, que trabajaba muy cerca, es que el coche iba en contramano, porque cuando la calle Tetuán tenía circulación, pues los autobuses, el 1 y el 2, iban de la Plaza Nueva a la Campana. Entonces, ¿qué fallo tiene este azulejo? Pues que el coche va en contramano. Pues bueno, nos situamos en unos azulejos centenarios, nos situamos valorando la figura de Enrique Orce, y como testigo de la mucha cerámica publicitaria que nos queda en Sevilla, y un tema por el que tenemos que trabajar para que no se pierda esta fachada de los Gabrieles en Plaza de Armas, pues he querido rendir un homenaje a toda esa cerámica publicitaria que en aquellos años se hizo. Pero igualmente importante, y paralelamente a la exposición, se recupera en Sevilla a lo largo del siglo XX la tradición de que las fachadas de las iglesias y de las casas y de los edificios emblemáticos se convirtieran en un pequeño santuario hacia la calle. Y todo este fenómeno se recupera a partir de 1912. Hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XIX desaparecen de las calles de Sevilla multitud de retablos históricos, que muchas veces fueron los únicos que alumbraron la ciudad, y en 1912, con este retablo del Señor del Gran Poder, se inaugura en San Lorenzo una serie de obras importantes que van también a dar mucho trabajo a las fábricas y a los ceramistas, y lo he traído simplemente porque también en la Venta de Antequera hay retablos cerámicos devocionales. También, paralelamente, se desarrolla una cerámica popular.
En estos casos, por ejemplo, vemos dos azulejos que vamos a ver posteriormente. Entonces eran unos azulejos, el de la derecha, en el que se ven dos nazarenos de la Macarena por la mañana del Viernes Santo comprando unos churritos para desayunar, y en la izquierda un fragmento de uno de los arcos de los pasadizos que dan acceso a la zona de Corrales. Y en este caso vemos que los tipos que se emplean, que copian los ceramistas, están basados en los tipos de Andrés Martínez de León, que publicaba en aquellos momentos unas viñetas en la prensa. Entonces también esta faceta es importante que la tengamos en cuenta, así como esta multitud de azulejos que son de tipo costumbrista y que abundan en la venta de Antequera. Como decía antes Pilar, si todos han levantado la mano porque han oído hablar de la venta de Antequera, si pidiera quién ha ido recientemente, pues serán muchos menos. Y si nos fijamos en la cerámica, pues muchísimos menos. Posiblemente a partir de hoy, cuando vayamos, pues nos vamos a fijar mucho más. Y después también encierra un tesoro, la venta de Antequera, que es una serie a trazos de un pintor que ha sido muy desconocido y que nosotros estamos trabajando por recuperar su memoria, que fue Carlos Hermoso Araujo. Entonces, si veis estos azulejos, aparentemente son todos trazos, pero sin embargo, en el ángulo inferior derecho aparecen sus iniciales CH entrelazadas, y esto lo ha descubierto nuestro compañero Manuel Pablo Rodríguez, que es uno de los integrantes de los que hemos participado en el estudio de la Real Venta de Antequera. ¿Dónde está el quid de la cuestión en el caso de Carlos Hermoso? No solo que trabajó aquí para la venta, y también estuvo con Toba, sino que era el hermano del alcalde republicano Horacio Hermoso en aquellos años. Entonces, que hay una serie de conexiones históricas muy interesantes que también estamos estudiando. Además de las tradicionales labores de pintura, digamos, sobre plano, también hay otro tipo de azulejos muy importantes que se llaman los azulejos de cuenca, relieve o arista, que son con los que se conforman habitualmente los zócalos, que también vamos a encontrar en la venta de Antequera. En este caso, esos modelos, aunque son del siglo XX, pues reproducen los modelos que podemos encontrar en la Casa de Pilatos. Y después, en el de abajo, encontramos una decoración inspirada en las decoraciones de los alicatados de los Reales Alcázares. Nosotros hicimos una visita, gracias a la generosidad de Daniel y de Lola, en el año 2016, en el que estuvimos visitando una venta que estaba recién restaurada, aunque todavía quedaban algunos detalles, y entonces pues guardamos gratos recuerdos de aquella visita que hicimos. Y agradecer a mis compañeros que hemos estado trabajando en este verano intensamente para poner a punto este reportaje fotográfico y toda la información que les vamos a mostrar. Como decía antes Joaquín, nos da la bienvenida a la venta de Antequera el senador de las bodegas Osborne, que es una joya de la cerrajería artística, y en primera instancia penetramos en la glorieta de Pedro Domé, que es una glorieta que consta de una pilastra central con sus ladrillos tallados, aplantillados, terminada y rematada por un reloj de sol muy bonito con unas escenas goyescas, y rodean el conjunto 4 bancos que van mezclando el ladrillo y la cerámica, formando un conjunto en el centro del jardín que es una verdadera preciosidad. Un pabellón muy pequeño de estos tipos de arquitectura blanca que ha estado antes nombrando es el pabellón de Agustín Blasque. En el pabellón de Agustín Blasque se encuentra la Capilla Sixtina de la venta de Antequera, pero yo diría que es Capilla Sixtina de algo más, porque es que es único en Sevilla. Si tienen la suerte, no sé si la han visitado, algunos la recordarán, si tienen la suerte de pisar esta estancia, que es relativamente pequeña, es como un comedor privado. Imagínense una altura de unos 4 metros aproximadamente de altura, de un revestimiento cerámico en todas sus paredes, componiendo una serie de franjas con un zócalo con escenas taurinas, una franja intermedia con las publicidades de las especialidades de vinos de las bodegas. En la parte superior
se mezclan escenas de la Catedral de Sevilla y de la Cartuja de Jerez, y en el centro unos paneles firmados por Enrique Orce, que se utilizaba muchísimo los dibujos de José García Ramos, y en el cual se reproducen las escenas más populares de Sevilla. Así, por ejemplo, la Semana Santa, las ferias, las verbenas populares, las cruces de mayo, el rocío, las casetas de feria, cuando todavía tenían aquellas banderitas que las remataban como las diseñara Gustavo Vacarisas, ese torero que está tirando el capote delante de la flamenca o de la gitana que avanza pelando la pava detrás de una reja, y así escenas de campo. Os recomiendo que no os perdáis este salón principal y único del pabellón de Agustín Blázquez, porque es una delicia. Y como decía antes también Joaquín, Cruz Conde, cuando se hace cargo de la exposición, también las bodegas Cruz Condes, que eran cordobesas. Entonces es la única presencia no gaditana que tenemos en la venta. El pabellón correspondió está firmado en la fábrica de Mensaque, y se rodea en sus ángulos por unos bancos que están realizados con unos azulejos por la otra técnica que nombraba antes, la cerámica plana o pisana, la cerámica de relieve, y esta sería la cerámica de cuerda seca, en las cuales se van combinando los colores blancos y verdes sin mezclarse, separados por una fina cuerda de manganeso que al pasarlo por el horno hace que los esmaltes no se mezclen. Otros dos pequeños pabellones, también de arquitectura blanca, aunque a lo largo de su historia han estado pintados de Almagre, son el pabellón de las bodegas Delgado Zuleta y José de Soto, en cuyas fachadas pues se encuentran estos murales publicitarios de la época. Muchos de ellos, por ejemplo, la Manzanilla La Goya sigue existiendo, no sé si el Fino Campero también. Entramos ahora en el pabellón González Vía, que es quizá el más airoso, el que a lo largo de los años, cuando hemos ido transitando desde la avenida de Jerez hacia Bellavista, nos daba la bienvenida con una botella, en algunas ocasiones de Tío Pepe, pero la mayor de las veces se recordaba el fino San Patricio, que coronaba la Torre Remoto. Decía el famoso tabernero Manuel González, que estaba en la calle Tomás de Ibarra, que fue el que inventó el caballito de jamón, que ya de mayor le gustaba mucho todos los días su copita de fino San Patricio, y me comentaba que un fino que lleva nombre de santo no puede hacer daño. Estos son algunos ejemplos de la decoración del pabellón de González Vía. Los escudos, que son muy importantes, cada bodega tenía su escudo, esos paneles de la acería, y en la botellita de Tío Pepe, precisamente esa sí está firmada, pone Cerámica Santana. Luego esa franja publicitaria fue añadida en la década de los 40. Como antes también ha mostrado una fotografía muy importante, que es una chimenea, del cual hay una muy parecida en el Hotel Alfonso XIII, una riqueza del ladrillo tallado. Esta está firmada en ramo real. Eran aquellos años 25, 26, sobre todo, que es cuando se está construyendo, que todavía la fábrica estaba en manos de los hijos, y acababa de entrar un joven ceramista que después se convertiría en maestro de taller hasta el cierre definitivo, que fue Alfonso Chávez, y que hizo un repertorio de retablos cerámicos y de producción impresionante a lo largo del siglo XX. Así que os recomiendo que esta chimenea tampoco no la podemos perder. Otro pabellón muy importante es el de Pedro Domé. En este pabellón vamos a considerar tres espacios: la fachada, la terraza alta y el interior. En la fachada, ¿qué pasó? En los años que ha estado la venta cerrada, o que no ha gozado de la protección que tiene desde que la cogieron sus últimos propietarios, fueron sustraídos dos murales firmados por Enrique Orce de bebidas del pabellón Domé. Estos murales se ha trabajado mucho, tanto ellos como Jesús Marín, nuestro presidente, en su localización. La última noticia que teníamos de hace unos años es que estaban circulando en el mercado de antigüedades en Cataluña, pero sin embargo no se han podido recuperar aún, y es una pena que la fachada del pabellón luce sin esos preciosos azulejos. El salón interior, donde hay una riqueza en el suelo a base de olambrillas,
de las firmas de Domecq y el perímetro del zócalo. Y en el fondo hay un mural publicitario que me ha hecho, al ver la diapositiva que tú has mostrado de los toros con ese emparrillado de madera, pues me ha hecho ver que este anuncio de Pedro Domecq, que son de Mensaque Rodríguez, en este caso Orce no tuvo nada que ver, cómo vemos que el maletilla escapa del toro y entonces aparecen esas empalizadas de palo antes de que se construyeran los corrales de mampostería. Entonces en la venta de Antequera vamos a encontrar dos azulejos exactamente iguales. Uno preside el Salón Domecq y otro está en los jardines, en el pasillo que nos lleva a la Plaza de Tinta, con una diferencia entre ellos. Uno está firmado y el otro no. Pero de este se hicieron muchísimos ejemplares. Después, en la parte alta, la terraza alta, que también hemos tenido la suerte de acceder a ella y fotografiarla completamente, encontró nuestro compañero Manuel Pablo este verano la firma en la parte donde está el león, en el ángulo inferior izquierdo, está la firma de José Martínez del Cid. Esto también introduce un dato realmente interesante porque nos lleva a esos pintores que en los años 20, 30, 40 llegaron a Sevilla, muchas veces pensionados, y que encontraron en la cerámica, que en aquellos años había muchísima demanda, encontraron una forma de ganar dinero para poder realmente o bien pagarse el alojamiento, los estudios o iniciarse en el mundo de la docencia o de la pintura. Así que también tenemos a José Martínez del Cid en el pabellón Domecq de la Real Venta de Antequera. Y subimos a la azotea. La azotea tiene todo el perímetro interior decorado con escenas populares, costumbristas y taurinas. Están firmadas en la fábrica de Toba Villalba y fundamentalmente vemos la firma de P. Salas. Simplemente P. Salas, pues se llamaba Pedro Sala López Cepero. En los años que llevamos trabajando en el rescate de las biografías de aquellos hombres, muchas veces anónimos, que algunos firmaron como Pedro Salas, pero algunos otros ni siquiera pudieron hacer esto. Simplemente es una llamada de atención para todos esos ceramistas anónimos que trabajaron en todos esos talleres afanosamente por un jornal diario para mantener a su familia y que después, gracias a la estela que dejaron, hemos podido conocer su trayectoria. En concreto, Pedro Salas siempre le he tenido un gran aprecio porque llegué a conocer a su hija y este hombre era sordomudo y su hija también. Entonces, también hubo otras personas mudas en Ramos Rejano. Entonces, un pequeño homenaje hacia todos estos ceramistas. Vemos aquí esas escenas taurinas, vemos reproducida la venta de Antequera y vemos la firma. ¿Ves? Observáis como dice Viuda, Toba Villalba, Historia 26, Calzada, no es Triana. Eso es un detalle. Vemos aquí los tipos que antes he dicho de Andrés Martínez de León, que se reproducían muchas veces en la prensa de la época, incluso escenas de Semana Santa. En breve vamos a publicar una colaboración en el Boletín de las Cofradías sobre la presencia de las cofradías sevillanas en la Real Venta de Antequera. Ya hemos visto algunos tipos. ¿Y qué modelo utilizó Pedro Salas para pintar esta escena de la Virgen del Patrocinio por el puente de Triana? Pues las fotografías de la época. Volvemos atrás, vemos aquí el puente de Triana, la Virgen del Patrocinio avanza hacia Reyes Católicos. Así que otra faceta. Y también, como no, pues las escenas de los toros. Una vez que vemos los pabellones por fuera, hay otros salones que son muy interesantes en la venta, como es el Salón Antequera, donde hay dos espléndidos murales también firmados por Carlos Hermoso. En este caso es en Mensaque, no es en Toba, con escenas del camino del Rocío y de la Feria de Sevilla cuando se celebraba en el Prado de San Sebastián. Y esta es quizás la cerámica más moderna que vamos a encontrar en la venta. En el Salón Maestranza hay unos azulejos de los años 60 de la firma Cruzcampo, que aunque también es una firma centenaria, más que centenaria, de 1904, pues en los años 60 patrocinó esta decoración de la chimenea. Antes también ha dicho Joaquín el Salón Osborne, que es una firma también importantísima, con una chimenea que no es original de los años 20, puesto que vemos
que lleva las fechas hasta 1956, en que celebra una de sus efemérides más importantes. Y todo el zócalo está circundado por las especialidades vinícolas de la época. Y la escena de la bodega superior también lleva la firma de Carlos Hermoso. Los jardines, otro lugar emblemático, como antes ha señalado ya Joaquín Nieto, hay 4 mesas de cerámica que a lo largo de todos estos 100 años han sufrido muchísimo. Tanto es así que ha habido que restaurarlas y reponerlas. 2 de ellas están firmadas por Enrique Orce, que es la de Carlos I, la ovalada, y la de fondo verde. Otra, la del tonel en el medio, de Mensaque Rodríguez. Y una última reposición que se ha hecho de la mano de un ceramista que ha colaborado íntimamente en la restauración de la venta antequera, que es Paco Moya. Vemos que la base de las mesas también combina la cerámica modelada y vidriada con el ladrillo tallado. También tenemos un museo taurino en la venta. En el salón de recepción se adquirió en 2014 un mural que también fue restaurado por Paco Moya. En la fábrica, precisamente ahí es donde está la firma de Vadillo Plata y el pintor Ramitos. Y en una sala anexa hay una chimenea con un friso de esos azulejos populares que antes os comenté, con temas de la vida sevillana, que está muy repartida. Por ejemplo, en la azotea de la Hermandad del Baratillo está esta misma serie adornando su azotea, y son los mismos azulejos que están aquí. Y en el bar de la Plaza de Tientas nos llama la atención el frontal del mostrador, donde hay una serie de azulejos sobre vistas de Sevilla y escenas costumbristas, hasta un San Antonio, como veis ahí en el ángulo inferior derecho, y hasta la torre de Don Fadrique. Amén por no cansaros de todo lo que es la decoración del bar de Tientas por fuera, que ya de por sí solo es un repertorio. Y lo que os decía antes de los retablos cerámicos, hasta el Gran Poder está presente en la venta de Antequera. Con este retablo de un pintor cuya firma ha sido enigmática durante muchos años, que era P. Molina, que pensábamos que en un principio era un pintor de Talavera que había llegado a Sevilla y que se llamaba Pedro Pablo Molina y que falleció en un bombardeo que ocurrió en el año 1938 en el barrio León. Investigaciones posteriores nos han llevado a establecer que quien falleció allí realmente fue otro ceramista, fue Fidel Villarroel, y a Molina lo encontramos procedente de Albacete, se afinca en Sevilla, en la feligresía de San Bartolomé y después en San Ildefonso. Su nombre correcto era Pedro Pascual Molina Sánchez. Así que también gracias a todas estas investigaciones hemos podido esclarecer autorías. Otros retablos cerámicos son este de la Virgen del Rocío, ya de factura moderna, y sin embargo el San Isidro Lavador está firmado en la fábrica de Toba, luego es de las primeras épocas fundacionales. Y una estancia que pasa muchas veces muy diluida cuando vamos paseando por el jardín es este almacén bajo, que a veces se utiliza como cocina en eventos y eso, donde está una serie de azulejos con escenas taurinas en varios colores. Otra serie más de Carlos Hermoso, que son los azulejos estos de los caballos, y una colección de olambrillas preciosas que ya de por sí cada una de ellas tiene un mérito independiente. Y ya casi para finalizar, nos paramos en los pasadizos que nos llevan a los corrales, donde nos llevaban nuestros padres de pequeños a ver los toros. Lo recuerdo perfectamente. En aquellos momentos no me fijaba en la cerámica porque todavía no me había entrado este virus de la niculosis que nos afecta a todos y que nos tiene apasionados. Y lo que sí me gustaría señalar, voy a leer ese texto, que no sé si se lee bien, pero veis que hay una escena cofradiera que es la Hermandad de los Gitanos la mañana del Viernes Santo saliendo de San Román. Con los nazarenos con los antifaces levantados y el Cristo de la Salud que está a punto de entrar en San Román. Esto es una estampa del pasado. Y después, jocosamente esa frase, cuando se hacía la exaltación del vino, me viene a la memoria el marqués de las Cabriolas en la Feria de Sevilla, que decía que si al agua le llaman lipi y al vino confortatis, yo no quiero beber el lipi porque cría gusarapes. Así que es una cosa también muy simpática
con los tipos estos de arte martinero. Por último, ya felicitar a los propietarios por la maravillosa labor de restauración que han hecho. Vemos aquí a Daniel ante el mural en el año 2014, cómo se han restaurado las bases de las mesas, cómo han tenido que partir de cajones llenos de azulejos rotos, cómo los han ido recomponiendo con mimo, cómo han ido limpiando las estancias. Fijarse, por ejemplo, en la terraza alta del pabellón Domecq, cómo estaba el primer año o la primera vez que subimos, casi jugándonos la vida por esa escalera de hierro que estaba desvencijada, y cómo estaban las máquinas antiguas de aire acondicionado, los hierbajos, y cómo ha dejado toda la venta de Antequera. No quiero cansaros, simplemente agradecer la presencia de todos y también un ruego, que nos apoyéis en que sea declarada la cerámica bien de interés cultural. Nosotros lo estamos intentando, necesitamos la ayuda del pueblo, de las autoridades, de todas las entidades, para que algún día podamos decir que la cerámica de Sevilla Triana es un bien de interés cultural. Muchas gracias.